Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. First time here. Me too. This is your first time in the street. La crisis en Venezuela no solo se expresa en las dramáticas escenas que vemos en las calles, sino dentro de las propias familias. ¿Qué tal? Buenas noches. Los saluda Josefina Townsend. Tendremos más adelante información sobre lo que viene sucediendo en Venezuela y lo vamos a analizar con Francisco Belaunde. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Pero vamos ahora con información desde Estados Unidos. Donald Trump acordó con México y Canadá no abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino apostar por una renegociación que sea justa para Estados Unidos, según dijo. Los tres países de América del Norte renegociarán su Tratado de Libre Comercio, conocido como NAFTA. Así lo anunció este jueves el presidente Donald Trump, momentos antes de su reunión privada con su homólogo argentino Mauricio Macri. Entonces decidí que en lugar de salirnos del acuerdo de NAFTA, que sería un shock para el sistema, lo vamos a renegociar. Si no puedo llegar a un acuerdo justo para los Estados Unidos, para nuestros trabajadores y empresas, entonces nos saldremos. Trump ha señalado que en sus promesas de campaña siempre habló de renegociación o salida, pero luego de conversar por teléfono con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense Justin Trudeau, aceptó empezar un proceso de replanteamiento del acuerdo comercial firmado hace 23 años. Las reacciones en América del Norte han sido inmediatas y de todos los sectores empresariales y políticos. Una interrupción como la cancelación del NAFTA, aunque teóricamente y eventualmente podría conducir a mejores resultados, causaría mucho dolor a corto y mediano plazo. La noticia coincidió con un foro de negocios entre Canadá y México, que contó con la participación del embajador de Ottawa en México, Pierre Alarí, y el subsecretario de Comercio mexicano, Juan Carlos Baker. Y es tiempo de sentarnos los tres países a la mesa. Es muy claro, la posición de Canadá en este tema es que es un acuerdo trilateral. Canadá se sentará a la mesa con México y Estados Unidos para mejorar el tratado para los tres países. México no va a participar en una discusión en donde vayamos a acabar de nuevo pagando aranceles. Los aranceles desaparecieron en virtud del Telecán hace bastantes años. Sí podemos hablar de cosas positivas, sí podemos hablar de disciplinas nuevas y obviamente Canadá, México y Estados Unidos tienen que estar dentro de esta misma conversación. Todo tiene que ser ganar, ganar para todos. Opositores mexicanos como Andrés Manuel López Obrador se han mostrado a favor de la renegociación del NAFTA, aunque este ha expresado su desconfianza con Enrique Peña Nieto, por lo que solicita esperar al cambio de gobierno en 2018. Según él, la debilidad como líder del presidente mexicano podría jugar en contra de la negociación. Bueno, Francisco, ¿qué tal? Acá ha habido un cambio, ¿no? Porque Trump, antes de este anuncio, ya había filtrado a la prensa que Estados Unidos iba a salir del TLC con Estados Unidos y Canadá y con México, con Canadá y México. Y había bajado el peso, ¿no? Había habido ya una reacción. Y ha habido este cambio. ¿Cómo lo explicas? Bueno, primero que forma parte de los cambios estos sucesivos que se están dando en el caso de Donald Trump. Porque incluso esta filtración supuesta, esta filtración de que estaba por firmar una orden ejecutiva dando por terminado el tratado, en las últimas semanas también era la cosa contraria, ¿no? Que eventualmente se estaba yendo hacia una renegociación. Entonces muchos observadores dijeron que qué raro que eventualmente sale esta filtración sobre supuestamente una nueva línea dura, ¿no? Algunos observadores, estaba leyendo en el New York Times, decían que eventualmente era un mensaje duro de negociar para, digamos, a las dos contrapartes para negociar en mejores términos y también para el Congreso, porque tiene que pedir la autorización al Congreso para poder negociar y el trámite está siendo demasiado largo. Entonces, esas son las especulaciones en torno a esta nueva medida.
Ahora, después efectivamente vienen las llamadas tanto del presidente de México como del primer ministro canadiense, y a raíz de eso es que él cambia la postura, ¿no? Como digo, una vez más, Donald Trump se maneja de manera, digamos, un poco errática. Es más, en México ya están un poco acostumbrándose a esta manera de proceder de Donald Trump, y miran ya con cierta serenidad, según las informaciones, miran con cierta serenidad este tipo de, digamos, de vaivenes de parte de Donald Trump, ¿no? Claro, manteniendo, por supuesto, la inquietud, porque es una persona que es absolutamente impredecible, ¿no? No solo Estados Unidos ha objetado las condiciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. En México también hay voces críticas sobre el costo-beneficio de este acuerdo a lo largo de los años. Los detalles en el informe de Krupskaya Alice, corresponsal de CNN en México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TELECAN por sus siglas, suscrito el 17 de diciembre de 1992 por Estados Unidos, México y Canadá, y puesto en marcha el 1 de enero de 1994, significó para algunos de sus principales negociadores un paso fundamental para incrementar la competitividad regional. El tratado tenía dos propósitos fundamentales, que era que pudiéramos exportar más y poder atraer más inversión del exterior. Y yo creo que en esos dos frentes lo logramos. Algunos han cuestionado estos logros al señalar que lo que trajo al país es una mayor dependencia respecto a su vecino, Estados Unidos. De ahí la incertidumbre que genera el destino que pueda tener. La piedra angular de la columna vertebral del comercio exterior mexicano se llama Tratado de Libre Comercio, y fundamentalmente la relación con Estados Unidos. Ni siquiera la parte de Canadá representa un elemento sustancial. Una columna vertebral que, traducida en cifras, representa entre el 80 y el 85% de las exportaciones mexicanas que van directamente hacia Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha calificado en diversas oportunidades al TELECAN como un desastre comercial, mientras que el gobierno de México ha señalado que es perfectible. Pues hay muchos ámbitos en los cuales se pueden ajustar y quedarían un ganar-ganar. Y para alcanzar buenos resultados, algunos senadores propusieron este miércoles se incluya dentro de una eventual renegociación homologar los salarios de la fuerza laboral en la región. Una iniciativa que respaldan también algunos congresistas en Estados Unidos, como el ex aspirante presidencial Bernie Sanders. Empresarios integrados a la poderosa Cámara de Comercio de Estados Unidos, por su parte, consideran que dentro de los temas prioritarios para mejorar el acuerdo comercial están la inclusión de temas como el comercio electrónico, economía digital, energía y acceso a capital y financiamiento. Krupskaya Alice, CNN, Ciudad de México. Y también en Washington hubo un encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente argentino, Mauricio Macri, quien estaba de gira en ese país. Trump recordó los años de amistad con el también empresario y lo calificó de gran líder y gran persona. Al compartir un almuerzo con las comitivas oficiales de ambas naciones, el presidente argentino señaló que esta es una gran oportunidad para trabajar juntos y aseguró que coincide con Trump en materia de derechos humanos y la defensa de la democracia. First time in the Oval Office for the President and Mrs. Macri. And it's a great, great honor to have them here. Been my friend for many years. We've known each other for long prior to politics. And who would have thought this was going to happen? For both of us. But this is a great, wonderful person, and he will be a great president of Argentina. I have absolutely no doubt. Es un momento maravilloso para que realmente trabajemos definitivamente juntos, con una Argentina que ha vuelto a querer ser parte del escenario global, tratar de pasar su humilde aporte en la solución de los problemas globales. Compartimos un compromiso absoluto con la democracia, con los derechos humanos. Y Donald Trump también se refirió a la crisis que se vive en Venezuela. Venezuela's a mess. Venezuela es un desastre, ha dicho Donald Trump. No es la primera vez que se refiere a Venezuela. En el encuentro con el presidente Kuczynski también habló de la cantidad de problemas que habían en Venezuela, y con respecto a Venezuela ha tenido también ya algunas acciones, ¿no? El gobierno estadounidense ha incluido al vicepresidente en la lista de los capos del narcotráfico. Viene siendo una constante, además sale de su propia iniciativa.
Así es, él ha tomado una posición mucho más agresiva con respecto a Venezuela y que se conjuga también con el escenario regional a través de la OEA, por ejemplo, ¿no? Que se ha dado esta convocatoria para una reunión de cancilleres. Bueno, habrá que ver hasta qué punto eso puede tener un efecto en el gobierno venezolano. Hasta ahora parece que no, porque por lo pronto ya Venezuela ha anunciado que se retira simplemente de la OEA, o sea, no parece estar muy preocupado por esa perspectiva de un retiro de esa organización, ¿no? Seguimos en Venezuela. El hijo del defensor del pueblo, William Saab, condenó la represión reinante en su país y le pidió a su papá poner fin a la injusticia. Hace semanas que la oposición intenta llegar hasta la Defensoría del Pueblo buscando su respaldo. Yibra Saab difundió su mensaje que ha causado sorpresa a través de las redes sociales. Escuchemos. Veo con preocupación la ruptura del orden constitucional en Venezuela, causado por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Es por ello que a través de esta carta fijo mi posición libremente ante el país como venezolano y como hijo mayor del defensor del pueblo, Tarek William Saab, mi papá. En primer lugar, quiero desmentir que tanto yo como mi hermana Sofía, de 18 años de edad, y mi hermano menor, de 14, hemos recibido algún tipo de amenazas. Hago esto motivado por los principios y valores que me enseñó mi papá, cosa por la cual te agradezco. En segundo lugar, condeno la brutal represión por parte de los cuerpos de seguridad de la nación, de la cual fui víctima el día de hoy, como también lo fue Juan Pablo Pernalete, de 20 años de edad, estudiante universitario a quien le quitaron la vida debido al terrible e inhumano uso de los gases lacrimógenos luego de que sufriera un impacto en el pecho. Ese pude haber sido yo. Por último, me dirijo directamente a mi papá. Papá, en este momento tienes el poder de poner fin a la injusticia que ha hundido al país. Te pido como hijo y en nombre de Venezuela, a la cual tú sirves, que reflexiones y hagas lo que tienes que hacer. Te entiendo, sé que no es fácil, pero es lo correcto. Y el hijo de Nicolás Maduro, que también se llama Nicolás, publicó una respuesta a Yibra Saab a través de su cuenta de Twitter. Ambos jóvenes se conocen desde chicos. Esto es lo que escribió Nicolás Maduro Guerra. Te escribo como el hijo de constituyente y como hijo de un diputado igual que tú. ¿Hay alguna otra más? Sí. Recuerdo cuando jugábamos y pasábamos horas echando broma mientras nuestros padres trabajaban. También te recuerdo en un par de marchas en apoyo al comandante Chávez defendiendo los derechos humanos garantizados por la revolución. Tus 3 minutos de fama pudieron haber sido otra cosa. Creo que podrías haber levantado el teléfono y haber conversado con tu papá, expresarle con amor tu inquietud y escucharlo. Y una más, siempre estoy dispuesto a hablar y debatir contigo. Un gran abrazo. Saludos a tu mamá. Y bueno, también había una respuesta del defensor a su hijo. ¿La tenemos? Veamos entonces. Y esta ha sido la respuesta que ha dado a través de una entrevista radial el defensor del pueblo. A mi hijo lo amo, lo adoro y lo respeto a pesar de su opinión. El defensor del pueblo respondió al video publicado por su hijo mayor y pidió respeto para él y su familia. Este es el defensor del pueblo que fijó su posición. Es una entrevista en una radio de Caracas. Expresó por primera vez su opinión sobre la carta que leyó su hijo. Y diga o no su opinión, será el hijo más amado, por lo tanto pido respeto. Bueno, ha sido sorprendente realmente las declaraciones del hijo del defensor del pueblo, pero algunos creen que es parte de una estrategia, pero se ve muy creíble, ¿no? Sí, sobre todo que ha participado en una manifestación, ¿no? Digamos, esto se suma a lo que pasó con la fiscal general que digamos que se pronunció en contra del despojo de las facultades legislativas a la Asamblea Nacional. Ahora está el hijo, claro, es el hijo del defensor, no es el funcionario mismo, pero todo esto de alguna forma indica que eventualmente dentro da la imagen en todo caso, ¿no? Que dentro del régimen podría haber cierto resquebrajamiento, aun cuando, como digo, se trata del hijo finalmente, ¿no? Pero claro, algo se mueve, algo de repente se está moviendo, habría que ver si es que esto puede tener algún impacto, porque eventualmente para la población, o por lo menos aquellos en que se enteran de este gesto del hijo, sí puede impactar de alguna manera, ¿no? Y no sabemos con qué efectos, ¿no?
A mí me llama la atención lo que dice el hijo de Nicolás Maduro, ¿no? Todo esto se queda entre nosotros, ¿no? Que no salga afuera, ¿no? Justamente, ¿no? Ya cuando digamos, los desacuerdos en la cúpula se trascienden, ahí pueden haber problemas, ¿no? Una de las últimas víctimas mortales de la represión en Venezuela fue el joven opositor Juan Pablo Pernalete. Su muerte fue recordada hoy en las mismas calles en la que levantó su voz de rechazo al gobierno de Maduro. Vestidos de negro y blanco, estudiantes, familiares y amigos homenajearon a Juan Pablo Pernalete, un joven manifestante opositor que murió tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho. En la Plaza Altamira de Caracas se sumaron a la movilización dirigentes opositores como Lilian Tintori y Enrique Capriles. Se trata de una iniciativa que busca rendir tributo a las víctimas de la represión durante las protestas antigubernamentales. 20 años de edad tenía este joven, estudiante, universitario, becado, deportista. No tenía por qué ser asesinado, no tiene por qué caer un venezolano más en nuestro país por pedir elecciones, por pedir respeto a la Constitución, por pedir futuro que tenemos derecho. Siendo una cadena humana, caminaron hasta el lugar exacto donde cayó Pernalete y luego hasta la Universidad Metropolitana de Caracas, donde se organizó una misa en memoria del estudiante. La oposición responsabiliza de la muerte de Pernalete a la Guardia Nacional Bolivariana, pero el chavismo la refuta. El diputado oficialista Diosdado Cabello, quien últimamente ha alentado la actuación de los uniformados, aseguró que el joven estudiante no lo mató la GNB. La causa de la muerte es shock cardiogénico debido a contusión cardíaca, debido a traumatismo cerrado de tórax en región precordial. Ellos acusaron a la Guardia Nacional, le dieron un golpe con algo sumamente contundente. Ellos acusaron a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional estaba, pero recontralejos del sitio. El caso de Pernalete no es el único denunciado. Este jueves el Ministerio Público imputó a un policía de Carabobo por su supuesta responsabilidad en la muerte de otro manifestante, Cristian Humberto Ochoa, en la movilización del martes 25 en el estado de Carabobo. El joven Pernalete era estudiante de la Universidad Metropolitana. La universidad ha declarado 3 días de duelo, ha suspendido las clases hasta nuevo aviso por la muerte de este joven estudiante, que además era un youtuber, tenía su canal de YouTube. La Casa de Estudios emitió un comunicado en el que lamentó la muerte del estudiante de Economía, quien le cayó en el pecho una bomba lacrimógena. La canciller Delcy Rodríguez arremetió en una rueda de prensa contra su par argentina, Susana Malcorra, quien dirigió el proyecto de resolución para que los cancilleres de la OEA discutan la crisis venezolana, pasando supuestamente por encima de la autoridad representada del secretario general Luis Almagro. Escuchemos. Y el año pasado, siendo presidente del Consejo Permanente de Argentina, su canciller me propuso una negociación, que era llevar el tema de Venezuela, que lo llevara a Argentina, para cortarle la cabeza a Almagro. Y nosotros le dijimos que no, nosotros no entramos a negociaciones ni de los intereses ni de los derechos de Venezuela, no son negociables. Venezuela defiende la legalidad y por eso nos opusimos. Me permito estos chismes porque, te repito, como ya no estamos en la organización, puedo comentar muchos aspectos que han ocurrido en la misma. Ahora es un golpe diplomático a Venezuela, ¿no? La decisión de reunir a la Asamblea de Cancilleres y de ahí la decisión de salirse. Pero ese golpe diplomático en el exterior, ¿de qué manera puede afectar a lo que viene sucediendo dentro del país? En realidad es muy poco, ¿no? Muy poco porque la OEA no tiene en realidad facultades por ejemplo, como es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de decretar sanciones de tipo económico, embargos o cosas por el estilo. Entonces, en realidad, es muy poco lo que puede hacer. Es más, incluso podría estar ligado a alguno, como pasó en el Perú, con el Perú en la época del golpe de Fujimori, donde sí hubo un crédito del BID que estuvo congelado mientras no se resolvió el tema del autogolpe. En el caso de Venezuela no hay nada parecido. Venezuela no recibe créditos del BID, no recibe créditos de ninguna parte, salvo de China eventualmente, ¿no? Entonces tampoco hay un efecto financiero. Entonces, en realidad, dentro de lo que puede pasar en Venezuela es poco, me parece, el efecto que podría tener en la situación interna, ¿no?
Una pausa y a regresar. Universitarios franceses marcharon en París al grito ni Le Pen ni Macron. Además, un hombre armado fue detenido en el mismo lugar del último atentado de Londres. Una protesta de jóvenes franceses contra el candidato de centro, Emmanuel Macron, y contra su rival también de extrema derecha, Marine Le Pen, desembocó en actos de violencia en París. Veamos. Ni Le Pen ni Macron. Fue la arenga a viva voz de miles de jóvenes en el centro de París. Los manifestantes, en su mayoría universitarios, rechazaron las propuestas de ambos candidatos al Palacio del Elíseo, al considerarlos fieles representantes del fascismo y del neoliberalismo respectivamente. Tras llegar a la Plaza de la República y posteriormente a la Plaza de la Bastilla, se enfrentaron a las fuerzas del orden que los replegó con bombas lacrimógenas. Hubo daños a la propiedad pública y privada. Sin embargo, la protesta estudiantil no paralizó la campaña de cara al 7 de mayo. En los suburbios parisinos, Emmanuel Macron sorprendió al jugar fútbol con gran destreza. Minutos después fustigó a su rival al sostener que su programa busca excluir a las zonas periféricas del resto del país y reiteró que el Frente Nacional es un partido racista. Francia no es el rostro de odio que la señora Le Pen representa. No permitiré la victoria del Frente Nacional, un partido racista que coloca personajes con opiniones extraordinariamente graves. Ella misma expresa opiniones extremadamente graves. Francia se construye aquí. Desde Niza, la candidata por el Frente Nacional, Marine Le Pen, fue recibida por sus simpatizantes con las notas de la Marsellesa. Durante su discurso, Le Pen tildó de narcisista y altanero a su contrincante electoral. Miren, esos discursos vacíos, formados por relacionistas públicos, son pronunciados por un orador altanero y narcisista, cuyo proyecto pretende diluir nuestro país, sus valores y su unidad. Según un sondeo de la firma Harris Interactive, Macron ostenta el 61% de intención de voto, un punto menos respecto a una encuesta anterior. Mientras que la lideresa ultranacionalista registra el 39% de las preferencias. Bueno, hemos visto la manifestación de los jóvenes. ¿Con quiénes están los jóvenes? He visto una encuesta que decía que tiene un respaldo importante entre los millennials Le Pen. Sí, justamente era una de las novedades de los últimos tiempos, y es que Marine Le Pen, el Frente Nacional, ha logrado morder ese electorado que le era normalmente varias veces esquivo, tradicionalmente esquivo al Frente Nacional, ¿no? Y ha logrado penetrar ese sector. Ahora, es muy probable acá que estos manifestantes deben ser seguramente seguidores de Mélenchon. Y la característica de la situación actual es distinta de lo que pasó en el año 2002 cuando Jean-Marie Le Pen llegó también en la segunda vuelta. En ese entonces... El papá de Marine Le Pen, ¿no? El papá de Marine Le Pen, efectivamente. En ese entonces, digamos, el frente que se armó anti-Frente Nacional fue muy sólido, no habían dudas. En este caso, por un lado está el caso de Mélenchon, que no quiso dar una consigna realmente clara, diciendo que había que votar por, o en todo caso contra el Frente Nacional y por tanto por Macron, pero incluso dirigentes de la derecha clásica, de alguna forma también algunos, más que algunos, han llamado incluso a votar o simplemente no ir a votar, no dar consigna, e incluso algunos más ligados al catolicismo
han llamado más bien a votar a favor de Marine Le Pen. Entonces, la situación es distinta, ¿no? Y entonces esta manifestación de jóvenes de alguna manera refleja esta situación actual, ¿no? O sea, yo vendría a ser algo así, aterrizándolo al Perú, como era la situación de Verónica Mendoza cuando se le pedía una definición con respecto al fujimorismo. Exactamente, se le pedía una definición, entonces han salido con una serie de argumentaciones alambicadas, no, pero estamos en contra del fascismo, pero a la hora que se le pide, pues, oh, ya, bueno, pero en ese momento hay que tomar una decisión. Falta el video como el de Verónica Mendoza. Eventualmente, ¿no? Diciendo, voten por Macron. Así es, exactamente. Pero hasta ahora no hasta ahora no se ha dado y no sé si se va a dar, ¿no? ¿Qué es lo que atrae tanto a los jóvenes de Le Pen? Bueno, es una necesidad también de ruptura, ¿no? Hay que recordar que los jóvenes, como sucede en muchos países europeos, el desempleo entre los jóvenes es mucho mayor que a nivel nacional. Estamos hablando de un 20 y tantos % contra alrededor del 10, 11% digamos de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, hay una voluntad de ruptura, de desconfianza contra todo lo que ha pasado. Dicen, bueno, hemos tenido derecha clásica, hemos tenido izquierda, bueno, ahora queremos algo nuevo. ¿Y sienten que las oportunidades se las quitan los inmigrantes también? También hay ese discurso también muerde, digamos, es un discurso que atraviesa todos los sectores de la población. Y ese es el mapa, ¿no? El mapa electoral de Francia, bueno, las grandes ciudades, París con Macron, ¿no? Sí. Y también por este y oeste, ¿no? La división. Y el sur siempre ha estado que está con Le Pen, incluso su sobrina es alcaldesa, ¿no? Exactamente, ahí hay varias municipalidades que digamos que están a manos del Frente Nacional. Ahora, hay que relativizar esto un poco, ¿no? Porque no hay que olvidar que acá estamos hablando que incluso dentro de cada uno de estos departamentos, entre ellos han obtenido cifras similares, ¿no? Más o menos a nivel nacional, ¿no? Efectivamente han llegado en primer lugar, pero varios analistas dicen, un momentito, es verdad, pero dentro de muchas municipalidades, por ejemplo, la figura cambia según incluso en algunos sectores rurales. Pero globalmente se podría decir efectivamente que los sectores rurales, de alguna manera, o tal vez como obreros, o también obreros siniestrados en zonas industriales siniestradas de alguna manera, donde se ven que se pierden empleos significativamente, ahí están más bien con Marine Le Pen. ¿Y el sur por qué con Marine Le Pen? Y ahí eventualmente, aquí porque hay mucha inmigración, ¿no? Digamos, hay una fuerte inmigración en las ciudades del sur y por lo tanto ahí también hay un voto fuerte a favor de Marine Le Pen. En otros lugares estamos hablando, por ejemplo, la ciudad de Bordeaux, zonas más bien pujantes del sudoeste, del sudoeste francés. Ahí, bueno, son partes más modernas, ¿no? Y ahí, digamos que el discurso de Emmanuel Macron, y eventualmente en las ciudades. Está muy claro también que en las grandes ciudades Emmanuel Macron digamos, ha superado a Marine Le Pen, ¿no? Hasta aquí la información sobre el proceso, la campaña electoral en Francia. Un sospechoso de planear un ataque terrorista fue detenido cerca del Parlamento británico. El joven de 27 años llevaba varios cuchillos en el momento de su arresto. A poco más de un mes del atentado registrado en las inmediaciones del Parlamento británico, un hombre fue detenido tras ser declarado sospechoso de terrorismo. El sujeto, de aproximadamente 30 años, portaba 3 cuchillos. La intervención se realizó exactamente en la misma zona del último ataque subversivo. La operación no causó víctimas mortales ni heridos. El detenido fue trasladado a la comisaría de Londres e imputado por los delitos de preparación e instigación de actos terroristas. Los alrededores del Palacio de Westminster fueron cercados por la policía para las pesquisas correspondientes. Parecía una persona típica de Londres. No había nada sospechoso, obviamente. Eran cuchillos, pero era un cuchillo realmente fuerte y largo, más largo que un machete. La primera ministra británica, Theresa May, destacó el trabajo de inteligencia policial que permitió la detención del sospechoso. Nuestra policía y nuestros servicios de inteligencia han demostrado que pueden mantenernos seguros. Y yo diría que tenemos una enorme deuda de gratitud hacia estas personas. Debemos agradecerles por ello. De otro lado, las autoridades reforzaron la seguridad en las zonas aledañas al Parlamento, que el próximo miércoles será disuelto, con el fin de poner en marcha la campaña electoral rumbo a los comicios del 8 de junio.
En una entrevista con la cadena CNN, la expresidenta del Brasil, Dilma Rousseff, afirmó que los promotores de su destitución buscaban frenar las investigaciones en torno a la operación Lava Jato. Aclaró que siempre estuvo de acuerdo con las pesquisas y recordó que a quienes llamó sus verdugos alentaron el impeachment en su contra. Están siendo acusados ahora de corrupción. ¿Y por qué me destituyeron? Porque un senador golpista que se llama Romero Jucá, y esto está en internet, basta buscar lo que ahí se encuentra, lo grabó otro senador del mismo partido suyo que estaba haciendo delación premiada, diciendo lo siguiente: es necesario suspender a Dilma para que la sangría se detenga. La sangría son las investigaciones. Dilma no va a impedir las investigaciones. Estoy diciendo esto para dar un marco. Yo estoy completamente a favor y defiendo la investigación de la corrupción. Incluso me suspendieron porque yo la hacía. Pero estoy clara respecto al hecho de que esta investigación en Brasil se está usando como un mecanismo político, ideológico de combate. Respecto a la acusación de supuesto maquillaje en el presupuesto nacional, la expresidenta brasileña indicó que las cifras en cuestión representaban el 0,15% de los gastos primarios, por lo que afirmó era un pretexto para removerla del cargo. Se me acusó, a diferencia de lo que he escuchado recientemente por parte de un reportero de la CNN, que fui suspendida por haber maquillado gastos. Yo fui suspendida por 3 decretos que representan 0,15% de los gastos primarios. Hoy todo el mundo en Brasil sabe que se trató de un argumento falso para alejarme del cargo. No, esa ha sido siempre la defensa de Dilma Rousseff, que ha sido un tema político. Bueno, era un juicio político que habían temas ideológicos, pero en realidad la persecución, si es supuesta ideológica, si se trata de Lava Jato, ha afectado a todos los partidos. Así es, no ha habido ni uno que se haya salvado. Por eso cuando dice que era para impedir digamos, la investigación, pero también está claramente su partido y además el propio Lula, ¿no? Entonces, ella intentó nombrarlo ministro para que no fuera investigado por Lava Jato. Para darle inmunidad, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, su discurso, digamos, cojea bastante por ese lado, ¿no? Entonces... Ahora, sí puede ser que la tomaron la acusaron por la acusación más débil, ¿no? Claro, en realidad pues era una falta, sí, porque era una falta, definitivamente. Pero que se dice que muchos otros mandatarios habían incurrido en lo mismo y que bueno, que esta vez le tocó a ella, digamos, ser acusada por eso. Es verdad, eso es más parte de una lucha política, ¿no? Era una lucha política que se da muchas veces en los países y que se resuelve muchas veces a través de pretextos finalmente, ¿no? Era un juicio político, pero en este caso más que juicio fue una cuestión meramente política, ¿no? Sí, claro, efectivamente con un anclaje que podía interpretarse legal, que podía estar sujeto a discusión, pero fundamentalmente político. Sí. Una pausa y al volver. Los hospitales siguen siendo blanco de ataques en Siria, además. Egipto espera al Papa Francisco bajo la sombra de los recientes atentados contra cristianos. Moscú y Tokio apelan a un nuevo esfuerzo diplomático por reducir la tensión en Corea. China respalda las conversaciones, pero mantiene su oposición al despliegue del sistema antimisiles estadounidenses en Corea del Sur. La situación de Corea del Norte debe resolverse sin retórica militar, ha señalado el presidente ruso Vladimir Putin durante una reunión con el primer ministro japonés Shinzo Abe. Pedimos a todos los países involucrados en los asuntos regionales que se abstengan del discurso militar y se esfuercen en un diálogo sereno y constructivo. Vemos como una tarea común la pronta reanudación de las conversaciones a 6 bandas. En el formato de negociación a 6 bandas participan China, Estados Unidos, Rusia, Corea del Norte y del Sur y Japón.
Y son conversaciones diplomáticas que se realizan desde 2003. El japonés Abe señaló por su parte que Moscú y Tokio están de acuerdo en cooperar estrechamente para pedir a Pyongyang cumpla plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad y evitar nuevas acciones provocativas. Precisamente en Tokio, funcionarios de alto nivel de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón sostuvieron una reunión trilateral para abordar el caso de Corea del Norte. China ha expresado que es positiva la disposición de Washington para resolver las tensiones a través de conversaciones, aunque ha reiterado su oposición al despliegue del sistema de defensa antimisiles de los Estados Unidos en Corea del Sur. Por su parte, un alto funcionario del gobierno de Kim Jong-un conversó con la cadena CNN en un raro acceso a la prensa occidental, aprovechando para enviar un mensaje a los Estados Unidos. Mientras Estados Unidos continúe con sus actos hostiles de agresión, nunca vamos a detener las pruebas nucleares de misiles. Consultado por el trato del régimen norcoreano a los 3 prisioneros estadounidenses, señaló que están viviendo bajo las mismas condiciones que otros presos en ese país. Sok Won-chol además rechazó las declaraciones de los desertores, sugiriendo que su país sí protege los derechos humanos y los informes de ONU están politizados con la finalidad de interferir en asuntos internos. Bueno, ¿escuchaste al funcionario norcoreano? Sí, bueno, pero forma parte, digamos, es el discurso que normalmente pronuncian en estos casos, ¿no? Acá ¿Te parece que sí no llama la atención que haya hablado, que haya dado declaraciones? Es un poco extraño, efectivamente, ¿no? Bueno, de alguna forma, de repente es una manera de enviar mensajes, ¿no? Como una manera, pues, de decir, bueno, negociemos o algo por el estilo, ¿no? Porque puede haber consecuencias, ¿no? Estaba leyendo justamente que a raíz de estas tensiones en el precio de los combustibles en Corea del Norte habían subido de manera dramática. Y eso podría ser una consecuencia de la amenaza que podría haber por parte de China de, digamos, retirarle o de rebajar bastantemente la provisión de combustibles en caso de que hubiera una sexta prueba nuclear. Entonces, puede ser que si hay algún tipo de preocupación por parte de Corea del Norte, además también teniendo en cuenta un poco digamos, el carácter efectivamente que no saben por dónde puede irse Donald Trump, ¿no? O sea, lo que crees es que quieren negociar el gobierno de Pyongyang. Digamos, de alguna forma para tratar de, digamos, de bajar las tensiones. No hay que olvidar una cosa. Pero claro, no da la impresión, ¿no? O sea, no, lo que pasa es que lo que sucede es que para Corea del Norte el objetivo es uno solo. El régimen, su objetivo es mantenerse en el poder. Y en tanto mientras no haya un acuerdo de paz con Estados Unidos, ellos sienten que están en riesgo. Y que están siendo ignorados. Que están ignorados, así es. Pero lo peor de todo es que para ellos es que están en riesgo de que puedan ser atacados. Las bombas atómicas, en el fondo, son una respuesta, entre comillas, racional, como una manera, es un mecanismo de defensa, una especie de seguro, es un mecanismo de negociación, ¿no? Entonces, la pregunta está, habiendo ellos llegado tan lejos en el programa nuclear, ¿hasta qué punto van a estar dispuestos de todas maneras a renunciar y desmantelar todo a cambio de un acuerdo de paz? Esa también es otra incógnita. Pero en todo caso, originalmente son un medio para alcanzar ese acuerdo de paz y sentir que finalmente ellos se van a poder mantener en el poder, ¿no? Y probablemente les digan no negociamos mientras ustedes sean una potencia nuclear. Exactamente. Las explosiones registradas hoy cerca del aeropuerto de Damasco fueron parte de un ataque israelí contra posiciones de Hezbollah en Siria. Mientras tanto, en la ciudad de Idlib, rebeldes sirios denunciaron el bombardeo contra 2 hospitales. Israel atacó una posición militar en Siria cercana al aeropuerto de Damasco. Estas imágenes de Guta Media Center mostraron las explosiones capturadas desde el este de Guta, a 15 kilómetros del aeropuerto, durante la madrugada del jueves. Rebeldes sirios y fuentes regionales de inteligencia aseguraron que el objetivo de Israel fue un centro de suministro de armas operado por el grupo libanés Hezbollah, afectando a las armas enviadas desde Irán. Israel confirmó el ataque asegurando que es parte de la política del gobierno de Benjamín Netanyahu para prevenir la transferencia de armas a Hezbollah. Mientras tanto, en Idlib, aeronaves sirias o rusas atacaron 2 hospitales, según estos videos difundidos en medios sociales de activistas opositores. Los trabajadores de rescate señalaron que uno de los ataques por la mañana del jueves apuntó a un hospital de Deir al-Sharqi, matando a 3 médicos, mientras que el otro ataque fue en un hospital de la aldea Ma'arsita, dejando un total de 5 doctores muertos. El régimen de Bashar al-Assad ha negado estar detrás de este bombardeo.
Durante la sesión del jueves del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la embajadora estadounidense Nikki Haley ha vuelto a exhortar a esta organización a concentrar todos sus esfuerzos en presionar a Rusia para poner fin al conflicto, dejando de utilizar su poder de veto. Como se recuerda, hasta el momento Moscú ha vetado 8 resoluciones sobre Siria, blindando al gobierno de Al-Assad de acciones y condenas de parte del ente de las Naciones Unidas, encargado de la paz y seguridad mundial. Bueno, con las partes en conflicto que hemos visto en la guerra en Siria, que ya de interna tiene muy poco, a veces uno no se olvida que está Hezbollah también ahí, ¿no? Claro, y Hezbollah es el enemigo mortal de Israel. No olvidemos que hubo una guerra, ¿no? La última guerra entre ellos, que además que significó el 2006, que significó un bombardeo en misericordia del Líbano por parte de Israel. Para Israel el tema es que Hezbollah no se fortalezca. Sin embargo, Hezbollah es un actor importantísimo de esta guerra, es un apoyo crucial para Bashar al-Assad, porque Bashar al-Assad tiene tropas finalmente diezmadas, entonces necesita del aporte que le puede dar Hezbollah, así como fuerzas iraníes y otras chiitas que son traídas de otros lugares. El problema está en que para Israel eso es inaceptable, digamos, que se refuerce Hezbollah de esa manera, y en todo caso no quieren tenerlo cerca de sus fronteras de ninguna manera. Entonces, cada vez que hay efectivamente armas que son enviadas al Hezbollah, pues se producen estos bombardeos. Forma parte de una política consistente de Israel en este tema, ¿no? Egipto ha desplegado grandes medidas de seguridad para la llegada mañana del Papa Francisco. Con su visita de 2 días, el Papa busca transmitir un mensaje de reconciliación entre religiones y de cercanía a los cristianos coptos tras los ataques contra ellos en un país de mayoría musulmana. El Papa Francisco llegará el viernes a Egipto. Se trata de un viaje de alto riesgo por la posibilidad de atentados y el calado de las relaciones con musulmanes y coptos. El objetivo del Vaticano es que el viaje de 2 días sea un mensaje de fraternidad y de reconciliación entre todas las religiones y de manera particular para el mundo islámico. Espero que también ofrezca una valiosa contribución al diálogo interreligioso con el mundo islámico y al diálogo ecuménico con la venerada y amada Iglesia copto-ortodoxa. Nuestro mundo, desgarrado por la violencia ciega, que también ha afligido el corazón de su querida tierra, necesita paz, amor y misericordia. Ha bisogno di pace, di amore e di misericordia. El Vaticano dice que Francisco está convencido de que el diálogo cristiano-musulmán es más importante que nunca. El punto de vista del Papa no es compartido por todos los católicos, sin embargo los más conservadores hablan públicamente de una guerra de religión y defienden una postura intransigente, ningún diálogo con el Islam. En sus 27 horas en el Cairo, el Santo Padre se verá con el presidente egipcio, el general Abdel Fattah al-Sisi, con un historial de gobierno lleno de denuncias por serias infracciones de derechos humanos. La seguridad del Papa sigue siendo una preocupación primordial en la preparación del viaje. Hace menos de 3 semanas, 45 personas murieron en ataques contra iglesias cristianas coptas en Alejandría y Tanta. Francisco ha dicho no tener miedo y ha insistido en usar un automóvil descubierto para estar más cerca de la gente. United Airlines ofrecerá hasta $10.000 a pasajeros en vuelos sobrevendidos tras el escándalo de un pasajero que fue sacado a la fuerza. La aerolínea estadounidense United Airlines anunció que ahora ofrecerá $10.000 a los pasajeros que acepten ceder sus asientos en vuelos sobrevendidos y se comprometió a reducir la sobreventa de pasajes. Con estas medidas buscan mejorar la imagen semanas después del escándalo desatado por la expulsión a la fuerza de un pasajero al que le provocaron varios golpes, contusiones por negarse a ceder su lugar. La compensación adoptada por United Airlines es similar a la establecida por su rival Delta Airlines desde el 17 de abril.
y el pasajero que estamos viendo en estas imágenes, que dieron la vuelta al mundo arrastrado de esa manera a la fuerza del vuelo donde él había comprado un ticket, ha llegado ya, sus abogados han llegado a un acuerdo con la compañía United Airlines para indemnizarlo. No ha sido revelado el monto al que han llegado para dejar de lado la demanda judicial que habían interpuesto. Aquí lo vemos ensangrentado al pasajero. Bueno, ya se ha resuelto todo ese tema, todavía no ha trascendido cuánto ha sido el monto, por cuánta cantidad de dinero se han decidido llegar a un acuerdo. Daryl Leviante, una paciente oncológica chilena de tan solo 10 años de edad, le sonríe a la vida mediante el pegajoso ritmo de Despacito, el tema popular de los cantantes Luis Fonsi y Daddy Yankee. Esta coreografía, que se ha vuelto viral en las redes sociales, fue practicada gracias a los denominados clowntagiosos, un grupo de artistas clown o payasos que se dedica a la risoterapia. Daryl Leviante envió un cálido mensaje de esperanza a quienes pasan por estos momentos como ella. Eso conmueve mucho a los niños, tener la tranquilidad que esto va a pasar, que esto va a terminar y que sigan alegres con sus sonrisas siempre, porque ustedes van a ser normales, tal como sean. Los visitantes del parque de atracciones de Disneylandia fueron sorprendidos por el actor estadounidense Johnny Depp, que apareció disfrazado de su célebre personaje Jack Sparrow de la saga de cine Los Piratas del Caribe. Durante el paseo de Piratas del Caribe del parque, una de las atracciones más populares de este parque ubicado en California, apareció el mismo Johnny Depp con su performance de Sparrow, lo que impulsó a los visitantes a grabar y tomar fotografías del nominado al Oscar. Are you real? Are you real? Animatronic? I would like to commend your shooting. Everyone jump out into the water. Thank you. I'll just jump in your boat. Hello. La Fundación Oli hace un llamado para no olvidarnos de seguir dando la ayuda solidaria a quienes han resultado damnificados por las lluvias y los huaicos, a no detener esta gran cadena que se despertó con el fenómeno del niño costero. Veamos. Cada vez que voy al trabajo. Cuando estoy haciendo las compras. Cuando estoy con mi familia. En una reunión con mis patas. Se me ocurre algo nuevo. Algo para seguir ayudando. Como por ejemplo, materiales de construcción, artículos de aseo personal, alimentos no perecibles, medicinas de primeros auxilios, repelentes, bloqueadores, manos, tiempo e ideas. No importa la cantidad, lo que importa es la voluntad. Todas las donaciones son bienvenidas. Lo único que tenemos claro es que no pensamos parar. Es que no podemos parar. Yo no voy a parar de donar. Todos hemos visto al Perú ponerse de pie. Todos unidos por un mismo mensaje. Demostrando que juntos somos una sola fuerza. Hemos visto a países amigos ponerse la camiseta del Perú. Todos con el mismo objetivo. Nada ni nadie nos va a detener. La situación no está nada fácil. Esto acaba de empezar. Yo no voy a parar de donar. Apoya un centro de ayuda. Uno que tenga un plan. Uno en el que confíes. Entérate. Averigua qué cosas necesitan. ¿Qué les falta para cumplir sus metas? Involúcrate en sus objetivos. Porque no podemos bajar la guardia. No podemos parar de donar. Tenemos que seguir. Sigamos siendo una sola fuerza. Somos muchos. Podemos ser miles. ¡Seamos millones! Yo soy Perú. Tú eres Perú. Tú eres Perú. Tú eres Perú. Tú eres Perú. Sigamos siendo una sola fuerza. Una sola voz. Seamos esa luz. Por nuestros hermanos. Por los que nos necesitan. Es por eso que yo no voy a parar de donar. 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 Bueno, con este mensaje, yo no voy a parar de donar, ¿no? El hashtag es ese además, nos despedimos. Okay. Gracias, Francisco. Bueno, gracias a ustedes por seguirnos. Hasta mañana.